Sí, sí, ahí está. ¿Están contentos? Déjenme quitar el cubrebocas que lo traigo que es de antier. Estaba bueno los tacos de suadero con cilantro y cebolla. No es cierto, no es cierto. Todos los domingos estreno uno. Tampoco es cierto. Están muy serios. Bien contento de estar aquí, repasar los versículos a memorizar aquí en Reynosa, en Monterrey, en McAllen. Eso nos da una unidad bien, bien hermosa. Por lo tanto, nos hace sentir como en casa, porque pues sí, realmente estamos en casa. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5, vamos a leer los primeros 15 versículos. Luego voy a tomar una pequeña oración para dedicar ese tiempo al Señor, aunque ya oramos, y luego vamos a verlo verso por verso. Dice así la palabra de Dios, estoy en Gálatas 1, versículo del 1, perdón, Gálatas 5, versículo del 1 al 15. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará en Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se motivasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Déjenme orar. Señor, gracias por tu palabra, por esta instrucción, Señor, que venimos recibiendo verso a verso, y permite que todo este capítulo 5 y 6 pueda ser fácilmente practicable, Señor, guiados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Gálatas verso por verso. El contexto es muy claro y muy sencillo. Pablo en su primer viaje misionero pasa por estas ciudades, que es de toda una región que se llama Galacia, y es la única carta que no está escrita a una iglesia, sino a una región. Y en ese primer viaje misionero, pues les predica el verdadero evangelio, el evangelio de la libertad, el evangelio de solamente poner tu confianza en Cristo Jesús para que sea tu sustituto, el reemplazo de tu lugar en la cruz, y la justicia perfecta de Cristo puesto en tu vida. Pero saliendo él, llegaron a unos falsos maestros. No solamente a Galacia, estuvieron persiguiéndolo en varias iglesias, pero estos venían de la zona de Judea, donde eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero algunos de ellos querían seguir practicando las cosas que su religión expresaba. Y les hemos estado llamando, o Pablo les llama judaizantes. Querían judaizar a aquellas personas que habían creído en Cristo, diciendo esto: sí está bien que creíste en Cristo, pero es necesario que te circuncides y que guardes toda la ley. Es decir, Cristo más otra cosa. Cristo más la circuncisión. Cristo más el cumplimiento de la ley. Y eso lo que lo hace un evangelio diferente. Nos aprendimos eso, que no es que haya otro evangelio, sino que estos los perturban enseñando un evangelio diferente. Y si es diferente, no es el original. El evangelio que Pablo recibe y que comprueba con Pedro, con Jacobo, con Juan, cuando va y los visita y le estrechan la mano, le dicen: este es el único evangelio que todos predicamos.
el que hay salvación en Cristo Jesús solamente por la fe. Déjame darle un brevario cultural importante para entender de dónde vienen esos judaizantes. Es un paréntesis nada más, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento Dios dejó ciertas instrucciones, ciertamente, pero el pueblo de Dios, déjame llegar un poquito más atrás todavía. Salen de Egipto, llegan a la tierra prometida, reparten toda la tierra prometida en las 12 tribus y 10 tribus se quedan en el norte y 2 tribus se quedan en el sur. Mientras están las 12 tribus juntas, hay reyes. ¿Quién se acuerda cómo se llama el primer rey de Israel? ¿Alguien me dice? Empieza con ese y acaba en Aúl. Exacto, gracias. Saúl, muy bien. Dura 40 años. Y después hay un rey que lo reemplaza, que se llama... Ese todo el mundo lo conoce, David, y nunca le cantaba las mañanitas a las mujeres bonitas. Ese era otro David, pero este David solo le cantaba al rey, al Dios verdadero. Y después él tiene un hijo que se llama Salomón, y esos son los 3 reyes que tienen el reino unido, es decir, las 12 tribus bajo ellos. Pero Salomón, no tomando en cuenta lo que Dios le había dicho, que no se casara con muchas mujeres, eso hizo y al final Dios le dice, ¿sabes qué? Por lo que hiciste voy a separar el reino, te voy a quitar el reino, pero no a ti, por amor a David, sino a tu hijo. Y después de Salomón, el reino se divide en 2 partes, el norte y en el sur. Viene el imperio asirio, toma todas las 10 tribus del norte y las esparce por todo el mundo. Y llegan esparcidas, nunca más volvemos a saber de ellas, que estamos así esparcidos por todos lados. Pasan 120 años y las tribus del sur son cautivas por Babilonia. Durante 70 años, estoy resumiendo la historia bíblica, sobre 70 años son cautivos, regresan y construyen de nuevo el templo y construyen de nuevo su ciudad que había sido devastada. Todo este contexto para decirte algo. La gente que regresa y construye dice, tenemos un problema. Nos hemos alejado de Dios, que mira, unos fueron llevados esparcidos, a nosotros nos cautivaron 70 años, para que no vuelva a pasar, necesitamos establecer ciertas reglas que la palabra de Dios dice. Y empezaron a poner reglas humanas sobre los principios bíblicos. En esos 400 años, desde Malaquías, que es el último libro de tu Biblia, el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, que es el siguiente profeta que Dios manda, pasan 400 años. 400 años que se llaman los 400 años del silencio. Dios no les mandó profeta. No hubo quienes dijera, sí, vas bien, no vas bien. Y entonces eso hizo que ahí, en esos 400 años, se creara la religión judía. No confundas la religión judía con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento daba instrucciones y la religión judía empezó a poner por encima de esas instrucciones humanas, ¿verdad? De las cuales cuando viene Jesús y se encuentra con los fariseos y los saduceos, eran una religión completamente aberrante a lo que Dios decía y opositores a Cristo. Ese era algo muy importante. Un ejemplo, o un par de ejemplos rápidos, es que la Biblia dice, por ejemplo, que no trabajes el día de reposo, que lo dediques al Señor. Y entonces ellos dijeron, ¿pero qué significa trabajar? No sabemos. Y entonces hicieron 21 reglas a ese día de qué significa trabajar o qué no trabajar. Puedes cargar un leño de madera, pero nada más una milla. Después de una milla ya es trabajo. Eso no dice la Biblia, eso es lo que ellos pues, empezaron a poner. Y entonces todos desde sus casas empezaban a marcar dónde era una milla, porque ahí podías ir, ¿verdad? 21 cosas solamente para ese día. Te voy a decir otro, igual de ridículo y chistoso, pero que nos alerta cómo se empezaron a sumar estas tradiciones humanas a lo que Dios dice. En este día de reposo Dios decía que no prendieras fuego, porque al prender fuego pues estabas haciendo un trabajo. Y entonces pasan los años, conocemos la electricidad. Y la electricidad efectivamente pues es ocupar energía. Y dice, ¿sabes qué? Eso es prender fuego. Y entonces hoy día todos los sábados no prenden las luces porque se va a prender fuego. Entonces, ese es el principio. Ahora, ¿qué hacen? Llegas tú a Israel el día de hoy, te subes al elevador y vas a prender un foquito para decirle a qué piso vas y se va a prender, ¿verdad? Y entonces dicen, no hagamos eso. Todos los sábados los elevadores funcionan piso por piso. Abre y cierra en cada piso para que tú no tengas que apretarle nada. El foquito del refri, tú abres el refri y se abre un foquito, ¿verdad? Bueno, eso es prender fuego. Y dice la Biblia que no prendas fuego. Entonces, ¿qué hacen el viernes?
sacan el foquito para que el sábado que abras tu refri no se prende el foquito. Te da risa, pero eso es lo que pasa hoy cuando han sumado tradiciones humanas a las instrucciones de la Biblia. Por lo tanto, en este contexto que te quiero decir, es que Pablo nunca está atacando el Antiguo Testamento, nunca está atacando la ley en sí, porque la ley es buena, si se usa legítimamente, ¿verdad? 1 Timoteo 1:8. La ley es buena, es agradable, es perfecta, dice el Salmo 19. Lo que había pasado con la religión judía es que habían distorsionado el principio de para qué estaba establecida la ley. El Espíritu Santo por medio de Pablo nos explicó que la ley estaba hecha para inculparnos de pecado y entonces solicitar un Salvador. Y Dios mismo proveería ese Salvador por medio de Cristo. ¿Qué hizo la religión judía en esos 400 años de silencio? Dijimos, cumplamos la ley. La ley nunca había sido dada para cumplir, había sido dada para mostrar que no puedes cumplirla y entonces salgas corriendo buscando un Salvador. Ellos dicen, sí la podemos cumplir y empiezan a poner cosas. Esos son los judaizantes con los cuales Pablo se encuentra. Esos llegan entonces a la iglesia de Galacia y Pablo en su carta le escribe a estos hermanos con los cuales él les había compartido, los había parido espiritualmente, como le dice en algún momento, y podemos resumir los primeros 2 capítulos de Gálatas en la experiencia personal que Pablo tuvo con la gracia, con el evangelio que salva solito, ¿verdad? Y entonces él dice cómo el apostolado se le dio a él cuando él era un fariseo cumplidor de la ley y que se dio cuenta que eso no servía para nada, que necesitaba solamente la gracia del Señor. Y en esa experiencia dice que todos sus antecedentes religiosos los terminó poniendo como basura, como estiércol, dice la palabra original. Así que nos relata cuál es su experiencia personal con esa gracia. Incluso nos contó de que Pedro fue a verlo y estaba dando un comportamiento inadecuado y lo tuvo que reprender para que no pareciera que él estaba a favor de los judaizantes que estaban sugiriendo circuncidar a las personas que habían creído. Así que los primeros 2 capítulos, la experiencia personal de Pablo con la gracia. Los siguientes 2 capítulos, el 3 y el 4, la doctrina de la gracia. Y Pablo nos fue mostrando por medio de la Escritura que esta idea de que Jesús salva por gracia, sin ninguna obra de la ley, no era nueva, no es algo que él había inventado, estaba desde el Antiguo Testamento. Los profetas habían hablado de eso. El mismo ejemplo que pone de Abraham, diciendo, Abraham creyó y le fue contado por justicia sin haber hecho ninguna obra de la ley. Y así nos fue llevando incluso hasta el ejemplo de Abraham y sus 2 hijos, ¿verdad? Así que los 2 primeros capítulos, la experiencia de Pablo con la gracia. Los siguientes 2, la doctrina o la enseñanza de la gracia. Y estos 2 capítulos que vamos a empezar a ver hoy, el 5 y el 6, habla de cómo esa gracia se pone en práctica. Porque un argumento que tenían estos judaizantes y que todavía permanece hasta hoy es, si solamente la gracia salva y eres salvo, siempre salvo, no importa lo que hagas. La gente va a vivir como quiere, la gente va a hacer lo que se le pegue la gana llena de pecados, porque pues dice que ya es salva. Y Pablo va a explicar que no funciona así. La gente que realmente ha venido el Espíritu a morar dentro de nosotros nos empuja a empezar a vivir como Dios quiere. Así que es una libertad que no lleva al libertinaje. De un lado está el legalismo, que te dice tienes que hacer cosas, ¿verdad? Y no, Dios nos ha llamado a libertad en Cristo. Pero al otro lado está el libertinaje, que esa libertad no se convierte en un libertinaje de que quieras vivir como tú quieres. Así que es una línea bien delgadita, donde estamos en la libertad que ganamos en Cristo, pero nos va a decir cuál es el propósito de esa libertad. Así que en los últimos 2 capítulos vamos a ver cómo se practica esta gracia. Déjame antes de entrar al versículo 1. Esta mala enseñanza que estaban poniendo los falsos maestros a la iglesia de Galacia, te diría, sí, eso era ya hace 2000 años, y eso eran Gálatas, y Gálatas insensatos se dejaron fascinar. Pero eso ha llegado hasta hoy.
Hoy día, en el 2021, hay personas que están sugiriendo dentro de la iglesia a que tengas que guardar algunas cosas de la ley, incluso la circuncisión, que guardes el sábado, es decir, Cristo más algo más. Pero no termina ahí, ha habido variantes, ha habido, ahora que está de moda el metaverso, se ha metaverseado y ha habido otras filosofías igualitas de esta con unas pequeñas variantes. Por ejemplo, dice, si es correcto, Cristo te salva y con eso eres suficientemente salvo. Pero ya que eres salvo, ahora necesitas tú guardar la ley o comportarte bien para que no pierdas tu salvación. ¿Se dan cuenta que es el mismo principio? Cristo más una obra. Por lo tanto, no es bíblica. No, está bien, Cristo es suficiente para que seas salvo, pero necesitas conocer tus raíces hebreas para ser un cristiano de mejor nivel. Y a Jesús le dice Yeshua Shamashiach. Suena bien padre, ¿no? Y el Espíritu Santo Rosca Kadesh. Pero cuando hablas así, entonces eres un cristiano de otro nivel. Eso no está en la Biblia. Esas variantes se siguen dando hoy en la iglesia de Cristo y lo único que hacen es estropear o ensuciar el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le quieras agregar a Cristo, está diciendo la obra de Cristo no es suficiente. Y esa es pues es una herejía, ciertamente. Así que bueno, con esa introducción vamos entonces al versículo 1, dice, después de que nos dijo que estamos en libertad, que Cristo nos dio libertad, Gálatas 3:13, por aquí te lo leo rápido. Cristo nos redimió o pagó un precio por darnos libertad de la maldición de la ley, ¿verdad? Y luego dice 5:1, estad firmes, pues, en esa libertad con que Cristo nos hizo libre. Así que pudiéramos estar libres y perdiendo la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? Estaba pasando lo siguiente. Ellos estaban esclavos antes de conocer a Cristo, estaban esclavos de su religión llena de paganería. Y ya estaban esclavos, haciendo cosas, o haciendo mandas, o visitando ciertos lugares. Viene Cristo y los liberta. Y luego ya en la libertad, dicen, ellos voluntariamente se quieren meter a una esclavitud, ahora una esclavitud judía, una esclavitud de la religión judía. Claro, sonaba más bonito porque parecía el mismo Dios, parecía el mismo Dios que habían predicado, pero estaban saliendo de una cárcel para entrar a otra. ¿Se dan cuenta de lo ridículo que es? Por eso Pablo dice, son unos insensatos, son unos tontitos, eso significa insensatos. Estás esclavo, sales libre, ¿y qué dices? Bueno, pero me voy a meter a esta otra celda, pero está más bonita. Aquí se dan a comer 3 veces al día. Sí, pero sigue siendo la cárcel. Cuando ya Dios pagó para ti la libertad con la cual nos ha hecho libres. Y fíjate, esa libertad no tiene que ser siempre, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Aún en la iglesia cristiana, evangélica, se han metido cosas religiosas que te están coartando tu libertad. Y no voy a hablar de la Navidad porque acaba de pasar. Pero te voy a poner otros 2 ejemplos claritos, y que incluso nosotros en Semilla practicamos un tiempo. Uno de ellos es la presentación de niños. ¿Han escuchado que en la iglesia cristiana hay presentación de niños? Ahora, no parece algo malo, pues suena lindo, porque traen a un niño y vienen los papás, y el niño todo hermoso, cachetoncito, bien bañado, y entonces oramos por él, y no parece una práctica equivocada. Pero en la Biblia no dice que hagas eso. En la Biblia no hay una instrucción que, es más, se ha malentendido cuando José y María vienen a presentar a Jesús ante el templo. Dice, es que ahí están esa presentación de niños. No, venían a redimir al primogénito, lo aprendimos en el libro de Éxodo. Había que pagar un precio por cada primogénito que tenía una familia, y normalmente se pagaban con machos cabríos, con ovejas, y si no tenían dinero, pues con palomas, que fue lo que trajo José y María. Pero era la redención del primogénito, no la presentación de niños. Y aunque parece algo lindo, la Biblia no dice que hagas eso, y de repente estás en libertad y te empiezas a poner en una esclavitud. Y fíjense, en Semilla lo hicimos un tiempo, después dijimos, oye, eso no está. Pero ¿saben qué nos llevó a pensar a revalorar qué estábamos haciendo y que no estaba en la Biblia? Que los papás venían y presentaban a sus niños. Pasaban 2, 3 años, 5 años, y le preguntabas al papá y que se estaba haciendo el devocional con sus hijos. No, pero acuérdate que ya lo presenté hace 5 años, ahí Dios ya se hizo cargo de él. ¿Se dan cuenta? Una mala práctica, un poquito de levadura,
estaba leudando toda la masa. En el mal entendimiento ya no hacían la función que Dios sí les mandó a hacer, porque un día el pastor con tanta unción vino y puso sus manos sobre él y ya se lo presentamos al Señor y ya Él se va a encargar. Bueno, eso nos pasa por estar haciendo cosas que la Biblia no dice. Deja decirte otra que reflexionamos hace poquito por un incidente que sucedió. En esta parte del mundo, cuando la gente va a orar, tienen la costumbre de quitarse la gorra, porque va a orar, o el sombrero, lo que use, por respeto. ¿Se han dado cuenta de eso? Y es que por respeto a la oración se lo quitan. Bueno, déjame decirte que en Israel los judíos no oran con la cabeza descubierta. Para ellos es una falta de respeto orar con la cabeza descubierta. Se tienen que poner algo, se pone una gorra, un sombrero y si no, un pedacito de tela que se llama kipá para ponérsela. Así que de este lado por respeto se la quitan y de otro lado por respeto se la ponen. ¿Quién está bien? Es más, te voy a decir más, su razón todavía es más linda, porque la razón de los judíos dicen, yo no voy a orar directamente con el Señor, sino voy a mostrar que tengo una autoridad sobre mi vida. Eso significa la tela, la kipá o el gorrito, el sombrero, que tengo una autoridad sobre mi vida, es decir, Dios. O sea, su argumento todavía es más lindo. Pero ¿quién está bien? La Biblia dice en algún momento cómo orar, si te pongas o no, o si hay falta de respeto, si te lo quitas o te lo pones, ¿no? Y de repente entramos en esta libertad en la que Cristo nos ha dado, y vamos a orar y entonces la quitas, o allá vas a orar y entonces te la pones. Y la libertad real en la cual estamos saliendo para meternos a una cárcel. Y puse 2 ejemplos, pero puede haber muchos más. Por eso Pablo insiste diciendo, estad firmes en la libertad, porque ya tienes libertad y voluntariamente a veces vienes y te metes a ciertas celebraciones, fiestas, días, lunas nuevas y todo lo que nos dijo en el capítulo 4. Sigo leyendo el versículo 1. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo o a la atadura de esclavitud. Cada vez que tú empieces a hacer algún acto religioso, por muy sublime que parezca, lo único que estás haciendo es meterte a una esclavitud. Y digo muy sublime porque de repente puedes decir, es que sabes que todos los viernes yo ayuno junto con mi esposa desde las 6 hasta las 12 del día. Ahora, ¿está mal? No, es algo que puedes hacer, tienes libertad de hacerlo. El problema es cuando de repente, es que este viernes no pudimos hacerlo y entonces estoy bien afligido. O este viernes pasó algo y ya nos distrajo. Y esa parte es la que se vuelve una atadura, cuando algo, aunque parezca lindo y sublime, la libertad que tienes en Cristo la estás perdiendo metiéndote tú voluntariamente a un yugo de esclavitud. ¿Qué es lo contrario a estar firmes? Estar fluctuantes. Aprendimos en Efesios 4:14, yo te lo leo. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Pablo dice, estar firmes. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a estar como niños fluctuantes. ¿Cómo? Llevado por doquiera, por todo viento de doctrina. Quítate la gorra, ponte la gorra, cierra los ojos para orar, siéntate, párate. Cuando cerramos los ojos para orar es solamente para no distraerse, pero tampoco la Biblia dice que tienes que cerrar los ojos para orar, por cierto. Que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y fíjate, está bien interesante porque eso está en el 4:14, Efesios 4:14. Y tantito antes nos dijo cómo nos equipa para no ser niños fluctuantes. Dice Efesios 4:11 y 12. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, dice el versículo 12, o con la finalidad, con el propósito de perfeccionar a los santos, de hacerte maduro. Estos 5 ministerios que Dios estableció son con la finalidad de hacer madurar a la iglesia. Y al hacerla madurar van a estar firmes en la libertad y no fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Así que dice el versículo 2, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Pablo lo que está diciendo en este capítulo es, están en su inmadurez, Gálatas insensatos, se dejaron engañar por algo que parecía lindo y a lo mejor hablando sus palabras en hebreo sonaba sublime y algo que se te antoja, yo quiero hacer eso. Sin embargo, lo único que estaban mostrando es que eran niños fluctuantes y Pablo les dice y nos dice a nosotros, dejemos de serlo. ¿Y cómo? ¿Pueden estar firmes? Pues siendo instruidos por la palabra de Dios y los ministerios que Dios ha establecido en la iglesia para nuestra edificación.
Dice el versículo 2, he aquí, yo Pablo os digo que si se circuncidan, de nada les va a aprovechar en Cristo, de nada les va a servir. Y es que acuérdense que lo que estaban diciendo es que la circuncisión tenía un efecto ritual de salvación. Era, crees en Cristo, pero todavía no eres parte de la familia de Dios, tú no eres parte de los hijos de Abraham. Necesitas circuncidarte para entrar, necesitas circuncidarte para la salvación. Y eso es lo que dice, no te va a servir de nada. No está hablando de una circuncisión médica que a veces se requiere, o de algunas culturas donde desde que nacen los circuncidan por salud o por higiene. No está hablando de esto, está hablando de que los Gálatas voluntariamente decían, no, sí he creído en Cristo, pero necesito hacer eso. Y entonces van a ir y hacer un corte al prepucio de sus partes para hacerse una circuncisión. Dice, no te va a servir de nada. Lo único que va a hacer es estar 3 días sin poder caminar. Pero para la parte de la salvación no sirve absolutamente nada. Versículo 3. Y otra vez testifico o advierto, dice Pablo, que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Si una persona dice, ¿sabes qué? Necesito circuncidarme o quiero a cumplir la ley, déjame decirte, dice Pablo, que la circuncisión era uno de los 613 mandamientos que Dios mandó. Y entonces no puede decir, bueno, pues hago 2 o 3, o voy a intentar hacer algunos. Es más, déjame decirte algo, de los 613 mandamientos, más de 200 son ceremoniales, de sacrificios que solamente se pueden hacer en el templo que no existe desde el año 70. Así que hay 2000 años donde más de 200 de esos mandamientos no se pueden cumplir. Y entonces la gente dice, bueno, pero aunque sea intento hacer los que sí puedo. Bueno, aquí dice el Espíritu Santo por medio de Pablo que el que se circuncida, si quieres ir por ese camino, no el de la gracia, sino el de las obras de la ley, tendrías que cumplir toda la ley. Y eso lo aprendimos en Santiago 2:10, que decía, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que, y es que debemos recordar que la ley se debe usar legítimamente, que la ley fue dada con la finalidad de que nos seamos culpables de pecado y entonces nos lleve a Cristo. Nunca fue la idea de Dios poner la ley para cumplirla, porque sabía que solo Cristo la podía cumplir. Versículo 4 dice Pablo, de Cristo se desligaron o se apartaron los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Lo voy a decir en otras palabras, la gracia y cumplir la ley para salvación no conviven, no pueden estar en el mismo lugar. O eres salvo por gracia, o agarras otro camino diferente que tratar de ser salvo por la ley, lo cual es imposible, pero no puede estar combinadas. ¿Qué estaban haciendo los falsos maestros? Diciendo, sí, crees en Cristo, pero más alguna obra de la ley. ¿Qué dicen aquellos que dicen que eres salvo, pero necesitas guardar tu salvación? Una obra para que no se la vayas a perder. Entonces, siempre es Cristo más algo, y dicen, no pueden convivir el Cristo más algo. Cuando haces eso, te has apartado de la gracia, has caído de la gracia si quieres justificarte por las obras de la ley. Versículo 5, ahora el contraste, dice Pablo, pues nosotros, por el contrario, ¿no? O en el contraste. Él se incluye en el nosotros junto con los Gálatas, dice nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Así que tú y yo, si estamos esperanzados a que la justicia de Cristo está puesta en nuestras vidas y estamos esperando el día que estemos en la presencia del Señor y nos diga, te declaro justo o te veo como justo porque veo a Cristo en ti, eso no es algo que viene de nosotros, es el Espíritu. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos. Y la palabra ahí en tu Biblia está en mayúscula. Habla del Espíritu Santo que ha venido a morar dentro de nosotros y que dice la Escritura que es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no es tu capacidad de que tú eres mejor que otros porque no te has dejado engañar como los Gálatas. No, es el Espíritu el cual nos mantiene o nos aguarda confiados en que aquel que dijo yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y además lo va a cumplir. ¿Y cómo lo mostró? Resucitando él mismo de entre los muertos. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que para los que estamos en el reino, la justificación no sirve de nada, pero tampoco el ser gentil. Ambos, tanto judíos como gentiles, necesitan creer en Cristo.
Y eso es solamente por la fe. Pero aquí agrega a Pablo algo muy importante que nos va a dar el tema de esta semana. Dice que es sino la fe que obra por el amor. Es decir, esa fe que Dios nos ha dado, va a haber una manifestación de esa fe. Se va a mostrar esa fe de una forma que es por el amor. No sé si tienes ahí el título y lo pudieras proyectar, te lo voy a agradecer. Porque precisamente por eso le pusimos fe que obra por el amor. Y el objetivo, dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, que es la invitación que Pablo hace en el versículo 1. Pero esa libertad se hace evidente por la fe que obra en el amor. Así que la manera de saber que estamos libres no es celebrando o no celebrando algunas cosas. La manera en que vamos a darnos cuenta que estamos libres es en que estamos manifestando esa fe en el amor. Y al final vamos a hacer un énfasis en eso. Dice el versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó impidiendo no obedecer a la verdad? Pablo usa la metáfora de una carrera atlética, de donde unas personas van corriendo, pues, tratando de llegar a cierta distancia, alguna meta, alguna medalla, y de repente alguien les estorba, y en ese estorbo ya no pueden llegar a la meta. Dice, así estaban ustedes, Gálatas, empezaron muy bien, empezaron corriendo la carrera perfecto, sabiendo que la salvación solamente era por gracia sin ninguna obra de la ley, pero le prestaron oídos a estas personas y le están impidiendo terminar la carrera o obedecer a la verdad. Y recordemos que la verdad no es un concepto que cada quien tiene, la verdad no es un concepto filosófico, sino la verdad es Cristo, su palabra y su iglesia. Te voy a dar 3 referencias si las quieres apuntar. La verdad es Cristo, Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdad, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Espíritu Santo es verdad, Juan 16:13, dice que enviaría al Espíritu de verdad. Así que Cristo, su palabra y su Espíritu es lo mismo y esa es la verdad. Pero ¿a dónde viene la aplicación práctica aquí? Mira lo que había pasado con los Gálatas. Habían empezado bien su carrera y alguien les estorbó y estaba evitándoles llegar a la verdad. ¿Quién es ese alguien en el contexto que estamos viendo? Los falsos maestros. Pero a lo mejor tú y yo estamos aquí. Hemos empezado la carrera bien y alguien te está estorbando para obedecer a la verdad. A lo mejor es un compañero de trabajo, a lo mejor es Netflix, a lo mejor es el Switch, los videojuegos. Alguien a lo mejor está estorbándote para, impidiéndote, ¿no? Estorbándote para no obedecer a la verdad. Así que aquí una aplicación práctica interesante. Versículo 8, dice Pablo, esta persuasión no procede de aquel que os llama. La palabra persuasión es la habilidad para convencer a una persona de algo. Y eso estaban siendo convencidos, pero mira, dice, esta persuasión, esto que te están convenciendo, no procede de aquel que os llama. ¿Quién es el que os llama? Dios. Pero me encanta cómo está el versículo aquí puesto, el tiempo en el que está. No dice el que los llamó, porque ciertamente los había llamado y habían venido, pero que hoy, después de que se alejaron, es el mismo que te llama. Y es que ese es el Dios que tenemos, el Dios que te llama y te sale de una cárcel, te metes a otra y te vuelve a llamar a libertad, y luego te tropiezas en la carrera y te vuelve a llamar a que te pares. Es el mismo que te llamó y el mismo que te sigue llamando para que podamos acabar la carrera con gozo. Y dice el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa o fermenta toda la masa. Son palabras que también Jesús dijo en Mateo 13:33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Así que en la Biblia, esta parte de la fermentación o de la levadura puede ser como para bien como para mal. Simplemente está hablando de un principio que de algo poquito tiene un efecto en lo mucho. En el Evangelio, un poquito de evangelio puede impactar a muchas personas. El evangelio puede entrar a una persona, en una familia, y después la familia se empieza a venir al evangelio por la gracia del Señor expandiéndose. Pero también tiene su connotación mala y normalmente está hablando de algo malo cuando habla de esta levadura. Si lo pusiéramos en un ejemplo, diríamos, imagínate que traigo un vaso de agua, Evian, para que sea acá bien fina, y le pones una gotita de un agua estancada que estaba aquí en la calle. Así tú ves que le pones una gotita a medio litro de agua. Y luego le digo, ¿quién se la quiere tomar? ¿Quién le entraría?
Y a lo mejor ni se ve, porque una gotita de contaminada contra medio litro de agua no se va a notar, pero tú viste que le pusieron una gotita. ¿Y sabes qué? No sabes cantidad de bacterias que vienen ahí, yo no le voy a entrar. Esa es la idea que Pablo está diciendo aquí, dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando de repente empezamos a hacer cosas religiosas, en este caso de ellos, queriendo guardar la ley más Cristo, pero de repente en nuestra vida cotidiana, un poquito de levadura, algo que... La idea es que algo que parece hoy pequeño, a la distancia se va a hacer muy dramático. Imagínate los pilotos de avión que ponen sus coordenadas, ¿no? Voy a llegar aquí voy a ir a Francia y ponen sus coordenadas. Un grado que se equivoquen en ponerle sus coordenadas, un grado. No van a acabar en Francia, van a acabar en la India. Y al principio no se va a ver porque salen así, parejitos, pero un gradito a la distancia te va a llevar a un lugar diferente. Y esa es la advertencia que el Señor nos hace por medio de Pablo en esta evaluación de las cosas religiosas que pueden estar entrando a nuestra vida. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que aquí la aplicación práctica es eso: a quién escuchas, de quién te rodeas, a quién sigues. La analogía que usó Santiago, me estoy acordando, era que un poco de fuego puede quemar todo un bosque, ¿no? Es el mismo principio. Un poco de levadura va a quemar toda la masa. Un poquito de gotas de agua contaminada va a ensuciarte toda tu botella. Versículo 10, dice Pablo: yo confío respecto de vosotros en Señor, que no pensaréis de otro modo. Es decir, yo creo que ustedes están dejándose influenciar, pero después de esta carta, confío en que se van a dar cuenta que están equivocados. Confío en que se van a recapacitar. Pero luego habla de una persona, dice más, el que os perturba, esa palabra perturbar es confundir, agitar, inquietar, ese llevará sentencia o ese será castigado, quien quiera que sea. Y Pablo había hablado todo el tiempo en plural de falsos maestros, les dijo falsos hermanos. Pero fíjense que aquí habla en singular, ¿se dan cuenta? Pero aquel que os perturba en singular. Así que lo único que me hace pensar es que probablemente de ese grupo de personas había uno de ellos que era el líder, que estaba influenciando, que de los que están influenciando o perturbando a la iglesia, había uno primordialmente. Es solo una deducción porque está en singular. Pero les dice, yo espero que ustedes se corrijan. Sin embargo, este que está perturbándoles va a tener un castigo de parte de Dios, quien quiera que ese sea. Versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y de repente cuando lees este capítulo, así como que esta parte no sabes cómo entra. Aparentemente había una falsa acusación diciéndole acuérdate que Pablo no está ahí con los Gálatas, está en otro viaje misionero, está en Antioquía, y los falsos maestros decían, no, espérate, pero Pablo también promueve la circuncisión. Y Pablo tuvo ciertamente un incidente en Hechos capítulo 16, donde a uno de sus discípulos, llamado Timoteo, lo circuncidó para que pudiera predicarle a él mismo lo circuncidó para que pudiera predicarle a los judíos. A diferencia de Tito, que nunca lo circuncidó, pero la diferencia estaba que Timoteo era un varón de un padre gentil y una mamá judía, por lo tanto era judío, y Tito era completamente gentil. Y a Timoteo lo iba a llevar a predicar a los judíos y Tito a los gentiles. Así que hay un posible argumento ahí. Sin embargo, esta es una de las cosas por las cuales estaban tomando los falsos maestros para decir, no, hombre, Pablo también predica la circuncisión. Con ese antecedente, déjame leer de nuevo el versículo para que lo entendamos. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, es decir, como esos dicen que todavía la predico porque circuncida a Timoteo, ¿por qué padezco persecución todavía? Si yo predicara lo que ellos predican, no me estuvieran persiguiendo. Y luego dice, en tal caso he quitado el tropiezo de la cruz. Y es que la Biblia dice que cuando predicas el Evangelio solamente por gracia, ese Evangelio, esa cruz es tropiezo para los judíos. Los judíos dicen, solamente por creer, no, nosotros queremos hacer. Siempre hemos sido instruidos desde que empezó la religión judía en esos 400 años de silencio a hacer. Y vienes a decirme que todo lo que hice está mal y solamente creer en Cristo, eso es tropiezo. Y dice Pablo, si yo predicara que además de Cristo hay que cumplir la ley, pues ya no estarían todos estos tropezándose. Esa es la idea que Pablo trae aquí, y que se mete ese versículo como que tiene que haber un poco de contexto. Muy bien, versículo 12. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban.
Si el versículo anterior estaba difícil y raro, este está todavía más. Estamos hablando de la circuncisión, ¿verdad? Que era cortar una parte eh, como una señal que era del pueblo de Dios, que Pablo dice que no era necesario, que Jesús mismo dijo que lo importante es la circuncisión del corazón. Bueno, la idea más aceptada para interpretar este versículo es que Pablo está diciendo, mira, esos que promueven la circuncisión como un medio de salvación, pues si quieres asegurarte que estás salvo, en vez de que cortes un pedacito, pues corta todo, ¿verdad? En esa época había unos sacerdotes de la diosa Cibeles que eran eunucos, es decir, que estaban castrados. Y creo otros intérpretes de ese versículo dicen que está más o menos diciendo, estos están haciendo tan religiosos que mejor acaben castrados como los paganos. Eh, Finalmente, pues, ya explicó que no sirve de nada esa circuncisión, más bien lo hace un poquito como de sarcástico como para enfatizar su punto. Ok, versículo 13. Aquí viene la aplicación práctica. Todo lo demás fue un poquito como de introducción o de saber cómo sucede, qué dice Pablo, pero aquí viene la parte donde nos va a interesar para poner en práctica. Dice, porque vosotros, o ustedes hermanos, a libertad fuiste llamados. Eso nos quedó claro. Estamos llamados a libertad, no te vayas a meter voluntariamente a otra vez a la cárcel. Pero dice punto y coma, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, ocasión para satisfacer tus instintos, coma, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que esta libertad que tenemos en Cristo tiene un propósito, el servirnos en amor. Es decir, tengo la libertad de ya no estar en la esclavitud de la religión. ¿Para qué? Para que entonces ahora celebre o no celebre, o vaya a algún lugar o no vaya a un lugar, o decida qué comer y decida qué no comer. Ciertamente tenemos en esa libertad, pero el propósito de esa libertad es el amor, es el servirnos unos a otros. Esa libertad que el Señor me da es con la libertad con la cual venimos a las células y compartimos la palabra. Esa libertad es con la que nos preocupamos por la gente que anda con alguna necesidad y oramos por ellos. Esa libertad es la que nos da la libertad de poder gozarnos con los que se gozan, dolernos con los que se duelen. Esta libertad a la cual Dios nos ha traído no es para, uno, meterte a la cárcel otra vez, y dos, no es para que tú la uses como un libertinaje, es para usarla en amor. De hecho, más adelante Gálatas 5:22, más adelantito va a decir eso, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero empieza diciendo, la primera evidencia de ese fruto del Espíritu es el amor. Y es que, insisto que los falsos maestros decían que si se predicaba solamente de la gracia, entonces la gente iba a empezar a vivir como ellos querían. Y no, la libertad que tenemos en Cristo nos lleva a servir unos a otros en amor. En tu hojita de esta semana vas a encontrar una cita, que te la voy a leer ahora, de Warren Wisby. Respecto a eso, dice así, le decían eso a Pablo, tu doctrina de gracia y libertad es peligrosa. Arguían los enemigos de Pablo. Porque si los cristianos están libres de la ley, vivirán en perversidad. Necesitamos la ley para controlarlos. Así es como la gente ha argumentado a través de los siglos la necesidad de tener una ley para hacer cosas, ¿verdad? Sin darse cuenta que la gracia, no la ley, sino la gracia es la mejor manera de enseñar y conducir y controlar la vida de las personas. Porque la gracia te lleva a hacer las cosas por amor y no por obligación o no porque tu religión te lo prohíbe. ¿Han visto esos? No han visto esos. Hay gente que no quiere venir a Cristo porque es que ahí me van a dejar, ya no me van a dejar bailar, ya no van a dejar fumar, ya no voy a poder beber. Y están empezando todas las cosas que no van a poder hacer, ¿no? Sin saber que están esclavos.
Y esta parte viene a libertad, pero esta libertad, el Señor nos dice, la vas a usar para amar unos a otros, no en libertinaje. Por eso decía que por un lado está el libertinaje, al cual puedes caer que no es bíblico y que no está guiado por el Señor, la real libertad y el legalismo, en el cual quieres hacer cosas para agradar a Dios. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La libertad de esta gracia no es un derecho para pecar, eso no sería un libertinaje, ¿verdad? El Espíritu produce que el Espíritu nos empuja a caminar en santidad y no a caminar en libertinaje. Es decir, ahora queremos o anhelamos hacer cosas que a Dios le agradan, incluso cumplir la ley, pero no en tus capacidades, sino en el Espíritu Santo, que es el que viene y que te empuja, no en un legalismo de cumplir cosas para agradar a Dios, sino debido a que ya somos agradables delante de Dios, como un niño que viene con su papá a querer hacer las cosas que al papá le agradan. Esto mismo de amar a tu prójimo como a ti mismo, pues lo encontramos en toda la Escritura. Jesús mismo lo mencionó en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacerla con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. ¿Y sabes de qué nos quita también esta parte de amarnos unos a otros? Porque mira, bien podría decir, esa libertad es para amarte a ti. Eso es egocentrismo, te quita a ti del centro y dice, esta libertad no es para que tú tengas libertad de comer cochinita o andar kosher. Tienes libertad, la que tú quieras. Esta libertad es para que digas, voy a celebrar Navidad o no la voy a celebrar. Tienes libertad. Pero no, eso se trataría de ti. Dice, no, esta libertad se trata para que tú ames a los otros. Esa libertad es para que te quite a ti el centro que siempre has estado y ahora empieces a servir al Señor sirviendo a los demás. Por eso dice el versículo 14, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuál es el contrario a amar a tu prójimo? Versículo 15. Y es que estos contrastes que Pablo usa aquí están impresionantes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el contrario, ¿qué es no amar a mi prójimo como a mí mismo? Pues si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis o destruyáis unos a otros. El canibalismo cristiano. El canibalismo cristiano. Exactamente sería el no amar a tu prójimo. El estar, ahora, literalmente no es que vas a morder o a comer, pero cuando lejos de amar al hermano o lejos de amarle en la verdad, lo dejas hacer lo que sea, o lejos de amarle al hermano, lo murmuras de él, o lejos de servirle, lo que haces es estorbarle, pues exactamente estaríamos haciendo el morder y el comer unos a otros. Y la libertad que tú tienes, a ver, voy a poner un ejemplo bien práctico. Algunas personas no quieren comer cerdo y otros sí, ¿verdad? Y la Biblia dice que si comes cerdo no eres más santo y si no lo comes no eres más santo, ¿verdad? Y tienes la libertad de hacer uno u otro, porque no afecta tu salvación nada de eso. Pero si en lugar de amarle al hermano que piensa diferente en ti, le estás mordiendo y diciendo y que no sé qué, de un lado no comas eso, es pecado y la Biblia dice y que no comas y que no sé qué, o por el otro lado, no, eres un religioso, Dios ya libertó todas las cosas, dijo que todo se puede comer y tú estás diciendo que no. ¿Se dan cuenta? El mismo ejemplo de los dos lados, estás volviendo en un mordelón comelón de hermanos y en un amador de tu prójimo. Y la libertad con la cual Dios nos vino a amar y nos da es para amar al prójimo, no para morder y comer y destruir a los demás. Así que esa es la aplicación práctica con la que vamos a terminar, basada en el objetivo. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, recordando que la verdadera libertad no significa libertinaje, significa amor. La verdadera libertad no acepta las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu, que es lo que vamos a terminar de ver la siguiente semana en Gálatas capítulo 5. Así que la aplicación, 2 primeros capítulos, la experiencia con la gracia de Pablo, los siguientes 2, la doctrina, que no es nuevo, que siempre ha estado en la Biblia, pero ahora cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida. Y aquí Santiago fue bien práctico, casi cada semana había practicidad. Bueno, ahorita vamos a empezar estas siguientes semanas a hacerlo práctico. ¿Cuál es la parte práctica donde voy a mostrar que tengo libertad? No en morder
y en comer, sino en amar. Esa libertad la voy a mostrar realmente amando a mis hermanos, que es amando a Cristo. Déjenme orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, porque estas obras en las cuales pudiéramos andar no nos hacen salvos, es claro, sino más bien, Señor, porque nos has salvado, es que podemos andar en ellas. Por eso este pasaje en Efesios 2, 8 y 9 tan conocido, Señor, que dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es lo único, Señor. Solo por gracia, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no hay obra, una sola obra, no es por obras, para que nadie se pueda jactar o gloriar. Pero luego dice, porque somos hechuras tuyas, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos creados por las buenas obras, sino para. Así que no hay ninguna obra que nos salve, pero ya salvos, tienes tú un camino de obras en el cual podemos andar en ellas. Ayúdanos, Señor, a identificar claramente en nuestras vidas cuando nos volvemos hermanos mordelones, comelones, y cuando deberíamos ser hermanos amorosos, como producto de la fe que tú has dejado en nuestros corazones. Señor, que esta practicidad en la cual vamos a empezar de estas semanas pueda ser bien clara en nuestras vidas y podamos, sobre todo, pues ponerlo en práctica, Señor, porque sabemos que eso honra tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.